Bueno, en Brasil padecen desde hace unos días una durísima inundación en los estados de Minas Gerais y de Espíritu Santo. Hay más de 40 muertos, miles de damnificados, y está Darío Pignotti, colega que vive en Brasil, nos va a informar sobre este tema. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, hemos leído que incluso la presidenta Dilma Rousseff fue personalmente, que sobrevoló la zona, que incluso pidió colaboración, ordenó al ejército que colabore con los damnificados. Lo hizo hoy en Minas Gerais, un estado muy importante, es el segundo estado más poblado del país con 20 millones de habitantes. Sobrevoló hoy una zona en el este de esa provincia, en la región conocida como Valle del Río Dulce, Valle del Río Dulce o Valle del Río Doce, según como Sí. lo quisiéramos nombrar. Este es un dato que pone de relieve la importancia de la situación, el segundo de los viajes que hace la presidenta a esa región, el sudeste brasileño, en apenas una semana. Ella ya estuvo el martes en el estado colindante, en Espíritu Santo, y debió suspender las vacaciones que había iniciado ayer en las playas de Bahía, el estado del Nordeste, de las muy conocidas y muy frecuentadas por argentinos playas del estado de Bahía, para sobrevolar esa zona donde hasta el momento hay 41 muertos, cerca de 70.000 evacuados, al menos 2 desaparecidos, y según las informaciones que nos vienen llegando, las últimas de hace unos 10 minutos, en algunas poblaciones habría más desaparecidos. Ocurre que se trata de aldeas o de pueblos muy pequeños y en algunos casos no tantos, pero todos afectados por la falta de comunicación y por los caminos anegados. Hay algunos registros de rutas nacionales en las que hay virtualmente cráteres que impiden atravesarlas, y que juntos a estos problemas, a estos grandes agujeros de decenas de metros, pasan las aguas de algunos ríos que se han desbordado varios metros. Es el caso de aquel del que hablábamos al comienzo, el río Dulce o el río Doce, que ha crecido varios metros, y algunos afluentes de este que también se han desbordado de manera, no te diría excepcional, Juan, porque las inundaciones en la región sudeste del país, donde están los dos estados más importantes, Río de Janeiro y São Paulo, son frecuentes, tanto que en 2011, una semana después de que la presidenta Rousseff había asumido el cargo, hubo otra catástrofe similar a esta, pero en la zona serrana de Río de Janeiro, que dejó más de 1.000 muertos y hasta hoy cientos de desaparecidos, por lo cual es una catástrofe repetida, si no anunciada, tal como la propia presidenta reconoció hoy al hablar en Minas Gerais. El gobierno admite que los sistemas de prevención son insuficientes y reconoce, por otra parte, que las consecuencias no serían tan graves si esto no ocurriera en zonas de instalaciones de infraestructura muy precaria y de viviendas muy precarias, porque en algunos casos varias viviendas o decenas de viviendas fueron literalmente arrastradas por las aguas. Bueno, un poco a eso apuntaba la pregunta que te quería hacer, Darío, porque digamos, no es en este caso en Brasil lo que ya ha venido es un cambio climático, sino que es propio del clima de la zona que vos estás relatando, y este reconocimiento de que falló la prevención, digamos, ¿en qué término? ¿Hay infraestructura? ¿No se ha trabajado en el lugar? ¿Qué se dice desde la política? De la política, lo primero que no se dice, pero está en la percepción de todos, es que de aquí a 10 meses hay elecciones presidenciales, Claro. en las que la presidenta buscará su reelección, que a estar por los sondeos de opinión más recientes debiera obtener, pero todos los verbos deben ser conjugados en potencial. Lo que sí se dice, y inclusive la presidenta lo expresó con su estilo generalmente enérgico, es que además de haber habido problemas en los sistemas de prevención, léase algo muy sencillo como que las poblaciones más críticas
sean informadas de que se avecina un frente climatológico de estas características, y Brasil cuenta con el sistema de radares y la información satelital como para hacer esa advertencia. Por otro lado, y esto fue lo que hoy mencionó la jefa de Estado de una forma muy explícita, la corrupción. Porque en el caso de las más de 1000 personas fallecidas y alrededor de 100 o 200 que hasta hoy permanecen desaparecidos en las sierras de Río de Janeiro, el gobierno federal envió el dinero, y este dinero, según la propia justicia lo corroboró en procesos, los cuales en algunos ya inclusive fallos firmes, los alcaldes los desviaron o directamente se los apropiaron, por lo cual el gobierno federal, los alcaldes de estas localidades del interior de Río de Janeiro, por lo cual la presidenta creó algo así como, en una traducción libre podríamos llamar la tarjeta catástrofe, que consiste en que los municipios pueden retirar el dinero para hacer gastos de emergencia, es decir, gastos en los que no se puede obviamente demorar el tiempo que demanda una licitación, pero que todos estos gastos quedan registrados y el gobierno federal tiene una forma inmediata de auditarlos. Por tanto, hay, para responder tu pregunta de una forma más sintética, hay una conjunción de factores políticos, de factores climatológicos, de infraestructura y también de corrupción. Y esta noticia en Brasil en este momento es la más importante, es excluyente, es un tema de debate dentro de Brasil. Lo es el tema saliente, por lo a que las puertas discúlpame Darío, te completo que a las puertas de un mundial en donde Brasil se presenta como una potencia en su infraestructura, está afrontando ahora internamente y también hacia el mundo una catástrofe con muertes evitables, ¿o no? Y a esto se suma, Juan, el hecho de que por ser estos dos, el estado de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo, este último un estado muy pequeño, un estado de 3,5 millones de habitantes y menos de 45.000 kilómetros cuadrados, lo cual para la superficie brasileña es insignificante, es el cuarto más pequeño del país, donde hay en ese pequeño estado 50 de los 78 municipios en estado de emergencia y 23 muertos, son los dos parte de esa región que referíamos al comienzo, la región del sudeste, donde están Río de Janeiro y São Paulo. El estado que inaugurará la Copa, y el anterior, Río de Janeiro, el estado estadio donde se cerrará la Copa, porque precisamente hace 3 semanas, como consecuencia de las lluvias copiosas que hubo en Río de Janeiro, el propio estadio Maracaná quedó parcialmente anegado, lo cual también fue, igual que las de hoy, que las catástrofes de hoy, una noticia que ocupó las primeras planas. Es decir, Brasil enfrenta problemas de infraestructura no solo en aspectos críticos fundamentales, como es la vida humana, como es garantizar que haya saneamiento inmediato en barriadas pobres o en poblaciones más humildes, tanto como en el fastuoso, en el muy lujoso Estadio Maracaná, cuya refacción fue concluida precisamente hace muy pocos meses. Por tanto, claro que esto repercute y claro que nadie garantiza o nadie puede asegurar que no haya lluvias, quién sabe de qué intensidad en las próximas semanas en Río de Janeiro. Es muy conocido en Brasil que todos los primeros de años son esperados con los dedos cruzados para que no haya grandes lluvias, para que no haya lluvias tempestuosas en el recibimiento del año, en el Rebelión de Río de Janeiro, donde habitualmente hay 2 millones de personas. En el caso del 1 de enero del 2013 llovió, no tanto, pero esto no intimidó, por decirlo entre comillas, a el público que hacia las playas de Río se volcó. En fin, claro que son temas conexos y claro que son temas que adquieren más relieve noticioso nacional e internacional en vísperas de la Copa del Mundo y a 2 años de las Olimpiadas. ¿Afecta la imagen de la presidenta o queda como hará más un daño local a nivel alcaldes? En año electoral todo toca a la presidenta, inclusive si bien su imagen
se recuperó ostensiblemente luego del impacto que sufrió por las movilizaciones de junio pasado, estas coincidentes, contemporáneas con la Copa de las Confederaciones vencida por Brasil, pero en las que hubo cientos de miles de manifestantes volcados a las calles por un racimo de reivindicaciones, pero entre ellas una de las más salientes era precisamente los gastos exagerados y no siempre muy bien auditados para la Copa del Mundo. Claro que en el gobierno, en el Palacio del Planalto hay preocupación y por carácter simétrico y contrario, hay desde la oposición un seguimiento muy severo de lo que está pasando en estos días y de lo que pueda pasar en la Copa. En los mentideros políticos aquí en Brasilia se sugiere que si bien la oposición por lo pronto no aparece como favorita, si las obras del Mundial no llegaran a ser concluidas en plazo, y te recuerdo que de los 2 estadios, 6 no fueron concluidos, y hace menos de un mes se derrumbó parcialmente el estadio Itaquerão de São Paulo, donde debiera ser el partido inaugural en junio del año entrante. Retomo, la oposición apuesta que si esos problemas con los estadios y los gastos siguen creciendo de la forma que han crecido, mucho más allá de lo que estaba previsto en el presupuesto inicial, este va a ser un ingrediente en el que se apoyarán los adversarios del gobierno para, y esta es una apuesta de ellos, que se retomen, se reediten en junio y julio del año próximo las manifestaciones que tendrán un carácter de repudio, si es que volvieran a ocurrir, a las obras del Mundial e indirectamente al gobierno. No olvidemos que la final de la Copa se va a disputar apenas 3 meses antes de las elecciones. Por tanto, Dilma en la Copa se juega parte, si no toda, la suerte de su reelección. Y los movimientos, por esto que estás contando, nos recuerda a los movimientos de indignados, ¿están aplacados por el momento? Claramente sí, y esto hay que anotarlo, fue porque la presidenta, por el gobierno en general, pero claro, los costos y los créditos siempre se anotan en el débito y en el haber de la presidenta, respondió de una forma bastante clara y bastante pragmática. La síntesis fue que entre las causas, los motivos que originaron estas movilizaciones que en Brasil fueron inéditas. Recordemos que la cultura política brasileña no es ni la uruguaya, ni la chilena, ni la argentina. Es decir, aquí manifestaciones de ese porte no son muy acostumbradas, no son muy habituales. La respuesta a ese conjunto de reivindicaciones fue rápida y centralmente en un punto, el de la salud pública. El gobierno había vacilado bastante en los meses anteriores en adoptar medidas drásticas para resolver el problema muy grave de la salud pública que existe en Brasil, y luego de las movilizaciones lo que hizo Rousseff fue traer alrededor de 8.000 médicos cubanos, pese al grito, las críticas y las objeciones hasta judiciales de la oposición y de las entidades médicas que son aquí, como en la mayoría de los países de la región, un factor de poder y que cuentan con una capacidad de lobby importante. Bien. Te resumo, la presidenta los trajo y la presencia de los médicos, que no son solamente cubanos, son cerca de 10.000, pero en su grueso, en su mayoría son cubanos, ha tenido una respuesta muy favorable de la población. Una encuesta de hace mes y medio decía que el 70% de los brasileños recibió bien la llegada de estos médicos extranjeros para actuar fundamentalmente en villas miserias, aquí conocidas como favelas, o zonas periféricas de las grandes capitales. Bien. Gracias, Darío, por este contacto. Que tengas buen día. Por nada, buenas tardes.